La ciudad amanecía con un pulso lento y repetido, como si respirara con dificultad después de una noche demasiado corta. Los primeros autobuses rugían por las avenidas. Los vendedores abrían sus puestos, con manos entumecidas, y las personas caminaban con la mirada fija en algún punto invisible, atrapadas en sus propios pensamientos. En medio de ese paisaje cotidiano vivía Clara, una mujer de costumbres sencillas, rostro sereno y una atención especial por los detalles, que otros solían pasar por alto. Para ella, cada día tenía la posibilidad de ser distinto, no porque ocurrieran grandes acontecimientos, sino porque siempre creía que un pequeño gesto podía cambiar el rumbo de alguien. Trabajaba en la biblioteca pública del barrio antiguo, un edificio de paredes altas y ventanas grandes donde el silencio parecía tener voz propia. Allí pasaba sus horas rodeada de historias ajenas, sin saber que pronto se convertiría en parte de una que no estaba escrita en ningún libro. Aquella mañana, Clara salió de su apartamento un poco más temprano de lo habitual. El cielo estaba cubierto por nubes densas que prometían lluvia, y el aire frío le mordía la piel. Caminó por las calles estrechas, observando los rostros cansados de quienes iban a trabajar y los pasos apresurados de los estudiantes. Al llegar a una esquina poco transitada, lo vio. Un hombre estaba sentado en el suelo, apoyado contra una pared agrietada, con una chaqueta demasiado fina para el clima y una pequeña mochila gastada a su lado. No levantaba la voz ni extendía la mano para pedir dinero. Simplemente estaba allí, como si formara parte del paisaje urbano que todos habían aprendido a ignorar. Clara sintió un nudo en el pecho. Esa sensación familiar que aparecía cuando algo dentro de ella le pedía detenerse. Durante unos segundos dudó. Sabía que muchas personas preferían no involucrarse, que había historias complicadas detrás de cada rostro desconocido. Sin embargo, recordó a su madre, quien siempre decía que la bondad no necesitaba razones ni garantías, solo valentía. Se acercó despacio, procurando no asustarlo. El hombre levantó la vista, sorprendido, y sus ojos mostraron una mezcla de desconfianza y cansancio profundo. Clara le sonrió con suavidad y sin demasiadas palabras, le ofreció un café caliente que acababa de comprar en una cafetería cercana. El vapor se elevó entre ellos, creando un pequeño refugio invisible del frío y de la indiferencia del mundo. El hombre tardó unos segundos en aceptar. Cuando finalmente tomó el vaso, sus manos temblaron y al llevarlo a los labios, cerró los ojos como si ese simple gesto fuera un regalo inmenso. «Se llamaba Mateo», dijo después de un rato, y su voz era baja, casi tímida. Clara se sentó a su lado, sin invadir su espacio, y escuchó. Mateo no contó todo de inmediato. Las palabras parecían salirle con dificultad, como si llevara mucho tiempo sin que nadie quisiera oírlas. Poco a poco habló de un trabajo perdido, de una familia lejana y de decisiones que lo habían llevado a quedarse sin un lugar fijo. Clara no lo interrumpió, ni intentó ofrecer soluciones rápidas. Simplemente estuvo allí prestando atención, dejando que su presencia fuera un recordatorio de que aún existía alguien dispuesto a verlo como una persona. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. El ruido de la ciudad parecía distante, amortiguado por la intimidad del momento. Antes de irse, Clara le dejó algo de comida y la dirección de un refugio cercano, además de una sonrisa sincera. Mateo la observó alejarse con una expresión distinta, como si algo se hubiera encendido en su interior. No sabía si volvería a verla, pero aquel gesto había logrado algo que no esperaba. Le había recordado que aún merecía dignidad y respeto. Clara continuó su camino hacia la biblioteca, con el corazón un poco más pesado y a la vez más cálido, consciente de que había tocado una vida, aunque no supiera hasta dónde llegarían las consecuencias de ese encuentro. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla extraña de normalidad y reflexión para Clara. En la biblioteca, mientras ordenaba libros y atendía a los lectores habituales, su mente regresaba una y otra vez a la imagen de Mateo sentado en aquella esquina. Se preguntaba si habría ido al refugio, si habría comido bien, si estaría a salvo. Comprendió que la bondad, una vez ofrecida, no se podía retirar ni controlar. Solo quedaba confiar en que había sembrado algo bueno.
Esa idea la acompañó mientras observaba a las personas que entraban y salían del edificio, preguntándose cuántas historias invisibles cargaban consigo. Mateo, por su parte, caminó durante horas aquel día, después de despedirse de Clara. El café caliente y la comida habían aliviado su cuerpo, pero lo que realmente lo sostenía era el recuerdo de haber sido tratado con respeto. Llegó al refugio al caer la tarde y, aunque el lugar era sencillo y ruidoso, le ofrecía algo que había perdido hacía tiempo: un techo y la sensación de pertenecer, aunque fuera de manera provisional. Esa noche durmió profundamente y al despertar sintió una claridad mental que no había experimentado en semanas. Pensó en Clara, en su sonrisa tranquila, y decidió que intentaría reconstruir su vida paso a paso. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Mateo tuvo que enfrentarse a rechazos, a la frustración de buscar trabajo sin una dirección fija y a la tentación constante de rendirse. Sin embargo, cada vez que sentía que no podía más, recordaba aquel gesto simple que había cambiado su ánimo. Comenzó a ayudar en el refugio, realizando pequeñas tareas a cambio de comida y alojamiento, y poco a poco fue recuperando la confianza en sí mismo. Descubrió que la bondad recibida despertaba en él el deseo de ofrecerla a otros, como si se tratara de un ciclo que necesitaba continuar. Clara también empezó a notar cambios en su propia forma de ver el mundo. Se detenía más, a menudo a hablar con desconocidos, ofrecía ayuda cuando podía y sonreía con mayor frecuencia. No se consideraba una heroína ni alguien extraordinario. Simplemente sentía que estaba siendo fiel a quien era. Un día, mientras cerraba la biblioteca, pensó que quizá nunca volvería a ver a Mateo, y aceptó esa idea con serenidad. Sabía que la bondad no siempre trae reencuentros ni agradecimientos, y aún así valía la pena. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Una tarde lluviosa, Clara salió de la biblioteca con el abrigo bien cerrado y la mente cansada por un día largo. Al cruzar la plaza central, vio a un hombre que le resultó vagamente familiar. Caminaba con paso firme, llevaba ropa limpia y sostenía una pequeña carpeta bajo el brazo. Cuando sus miradas se cruzaron, ambos se detuvieron. Mateo fue el primero en sonreír, y en su rostro había una luz nueva, una seguridad que antes no estaba. Se acercó con cierta timidez y la saludó, agradeciéndole una vez más por aquel café que, según él, había marcado el inicio de un cambio profundo. Hablaron durante varios minutos bajo la lluvia suave. Mateo le contó que había conseguido un trabajo temporal en un taller, que estaba ahorrando para alquilar una habitación y que, aunque el camino seguía siendo incierto, ahora lo recorría con esperanza. Clara escuchaba con los ojos brillantes, emocionada al ver que aquel gesto sencillo había tenido un impacto tan grande. No se atribuyó el mérito. Sabía que el verdadero esfuerzo había sido de Mateo. Pero comprendió que a veces solo se necesita una chispa para encender el fuego del cambio. Ese reencuentro dejó una huella profunda en ambos. Clara regresó a casa con el corazón lleno, reflexionando sobre cómo un acto pequeño podía generar ondas que se expandían más allá de lo imaginable. Mateo, por su parte, continuó su camino con la certeza de que no estaba solo, de que el mundo, a pesar de su dureza, también tenía espacio para la compasión. Ambos siguieron sus vidas, cruzándose ocasionalmente en la ciudad, intercambiando saludos y sonrisas que decían más que cualquier palabra. Con el paso del tiempo, la historia de Clara y Mateo se convirtió en algo más que un recuerdo personal. Mateo, una vez más estable, comenzó a ayudar a otros en situaciones similares a la que él había vivido. No lo hacía por obligación ni por reconocimiento, sino porque entendía el valor inmenso de sentirse visto y escuchado. Cada vez que ofrecía una comida, una conversación o simplemente compañía, recordaba el día en que alguien se detuvo por él sin esperar nada a cambio. La bondad recibida se había transformado en una fuerza que lo impulsaba a seguir adelante y a tender la mano a quien lo necesitara. Clara, mientras tanto, continuó trabajando en la biblioteca, pero su mirada sobre la vida había cambiado para siempre. Ya no veía la ciudad
solo como un conjunto de calles y edificios, sino como un entramado de historias humanas que se tocaban unas a otras de maneras inesperadas. Comprendió que la bondad no siempre cambia el mundo entero, pero sí puede cambiar el mundo de una persona, y eso es suficiente. En los momentos de duda o cansancio, recordaba a Mateo y sonreía, segura de que había elegido bien al detenerse aquella mañana fría. Así, en una ciudad donde muchos seguían caminando sin mirar a los lados, la bondad silenciosa continuó su camino, tocando corazones de forma discreta pero poderosa. La historia de un café compartido entre dos desconocidos se convirtió en un recordatorio vivo de que cada gesto cuenta, de que incluso en los lugares más grises puede surgir una luz capaz de guiar a alguien fuera de la oscuridad. Y aunque Clara y Mateo nunca buscaron ser protagonistas de nada, su encuentro demostró que la verdadera grandeza se encuentra en los actos simples, esos que nacen del corazón y se ofrecen sin condiciones, dejando una marca eterna en la vida de un extraño.